a todos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, a nuestro primer webinar del mes de marzo. Antes, pues bueno, queremos invitarlos a que también conozcan toda la agenda que tenemos para ustedes en nuestra página web. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es control de sistemas de deshielo y CFD. Y el día de hoy está con nosotros el ingeniero Camilo Castillo de Danfoss Chile, quien, bueno, él va a ser quien nos dé la información de este tema tan interesante. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes información práctica que, bueno, les va a ayudar un poquito para conocer un poquito más nuestra plataforma en la que estamos trabajando, On24, y también tener un poquito más de interacción con nosotros durante la sesión. En sus pantallas van a tener este layout de los diferentes mosaicos y herramientas que tenemos. Voy a ir mostrándoles uno por uno. Del lado izquierdo van a poder observar la cámara de nuestro panelista, que bueno, en un momentito más vamos a poder observar. Posteriormente tenemos un espacio donde ustedes van a poder colocar las preguntas sobre este tema. Cualquier duda que tengan, ahí pueden escribirla y bueno, en el transcurso de la sesión o al final vamos a dar un espacio para responderlas. Tenemos otra opción que es para reservar una reunión con el equipo de ventas. Al darle clic aquí, se les va a abrir su correo electrónico que, bueno, ustedes van a poder escribir ahí un correo, ya sea que al equipo de ventas o a nuestros correos de atención a clientes. Entonces, ahí ustedes pueden escribir sus dudas también. En la parte inferior tenemos una barra donde ustedes van a poder personalizar todas estas herramientas. Entonces, si ustedes desean, pueden ir minimizando algunas herramientas que no deseen ocupar o haciendo un poquito más grandes las ventanas. Del lado derecho, en esa misma barra, tenemos diferentes reacciones. Esas reacciones, pues bueno, ahí los invitamos a que durante la sesión nos regalen una manita arriba, un corazón, una carita feliz. Bueno, de ahí depende mucho pues la interacción que vayamos haciendo durante la sesión. Tenemos también nuestra encuesta de satisfacción. Esta, pues bueno, es muy importante para nosotras, ya que ustedes con sus comentarios y sus respuestas que nos dan en esta sección nos ayudan a mejorar día a día para ustedes. Son 3 preguntas muy sencillas, entonces por favor no olviden ahí responder esas preguntas antes de finalizar la sesión. Tenemos un apartado también muy especial que es nuestro registro a nuestro newsletter para que ustedes puedan conocer todas las noticias, eventos y novedades que Danfoss tiene para ustedes a nivel Latinoamérica. Si todavía no se registran, los invitamos a que puedan ir a realizar su registro y bueno, a partir de ese momento van a estar llegando a su correo electrónico las diferentes pues eventos, novedades en productos, nuestro calendario de webinars, ahí van a poder suscribirse. Y últimas 2 herramientas, tenemos nuestro espacio donde viene la información de cada panelista. En este caso, pues la información del ingeniero Camilo, para que puedan conocer un poquito más a detalle. Y en la parte superior derecha tenemos los links y descargables. Aquí van a poder encontrar más información sobre nuestra página web, redes sociales, la presentación. Entonces ahí pueden ver todas estas herramientas. Y en la parte central pues están nuestros slides que vamos a estar compartiendo durante la sesión. Ustedes pueden ir ahí maniobrando un poquito, hacer más grandes si ustedes desean este mosaico para que bueno, puedan tener una mejor visibilidad. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Ya está por acá el ingeniero Camilo Castillo para que, bueno, pueda iniciar con su tema. Adelante, Camilo. Muchas gracias a Cintia por esa presentación. Bueno, ya Cintia lo comentó, yo me desempeño como ingeniero de soporte técnico, así que los colegas cuando tengan alguna duda sobre nuestros productos, instalación o tengan algún proyecto que quieran necesitar apoyo de cuanto a lo que es fabricante, en este caso el Danfoss, bienvenido sea. Bien, lo que nos convoca hoy es un módulo de nuestra plataforma de ICF, llamada ICFD, que tiene la particularidad de que cambia el concepto de lo que estamos acostumbrados a trabajar de hielo por sobrepresión en evaporadores, sobre todo en lo que es la industria del amoníaco, y con la condicionante de que esto está buscando
una eficiencia energética de nuestros procesos, sobre todo un elemento crítico que puede incluso mermar nuestra producción solamente por no saber controlar los sistemas de deshielo. La primera parte es darles un repaso rápido de lo que es nuestro portafolio en ICF. Nosotros podemos encontrar válvulas desde el diámetro media pulgada hasta 2 pulgadas y media. Entonces la idea de esto es una válvula compacta que una los conceptos que mantenemos tanto en ICFL, válvulas de corte, válvulas de regulación, filtros, retenciones, como también la gama de productos en ICB, como lo son la ICS, ICM, todo este portafolio se une en un módulo donde tenemos todos los actuadores en un solo cuerpo de válvula, que tiene beneficios por el sentido de que no tenemos tantos puntos de soldadura, o sea, no tenemos muchos puntos donde pueda fallar la instalación. Es una rápida instalación porque en los grandes cuadros de válvulas, por ejemplo, líneas de líquido de 6 válvulas, nosotros ahora lo estamos compactando a una sola válvula con los 6 módulos que pueden actuar, que incluso para los sistemas que necesiten hacer un retrofit o un plan de mantenimiento acabado, donde no hay mucho tiempo para poder hacer una intervención en una planta, se logra hacer bastante interesante porque los puntos o los tiempos para poder hacer una puesta en marcha son mucho menores. Entonces, el concepto es llevar nuestros cuadros de válvula, que llevaban entre 2 a 6 válvulas en un solo conjunto, llevarlo solamente a un solo modelo, que incluso el diseño de planta ya ni siquiera tiene que estar hablando de cada una de las válvulas que necesite, sino que ya incluso puedo nombrar el respectivo código de la válvula que necesito en ese punto. Entonces, los tiempos de desarme, los tiempos de soldadura, los tiempos de inspección, las puestas en marcha se reducen significativamente. Las válvulas más pequeñas, por ejemplo, las válvulas de media pulgada, una, un cuarto pulgada, está todo la lógica de operación que manteníamos en SBL, que son válvulas de corte, SBA, válvulas de regulación, válvulas REC, válvulas de retención, entonces CHB, SCA, en el ejemplo de válvulas de vasorretención, filtros, filtro FIA, filtro FA. Un concepto en mayor diámetro, desde 1,5 pulgadas hasta 2,5 pulgadas. Tenemos conexión, entonces ahí es donde mayoritariamente entran las válvulas de la denominada succión húmeda. Tenemos las mismas válvulas de corte, pero ya entramos al concepto de las ICS, donde tenemos válvulas de regulación de presión, válvulas motorizadas y el etcétera, que uno puede encontrar de lógica en ICB, también la puedo encontrar en ICF. Bien, la intención de poder realizar este webinar es que uno ve este tipo de cuadro de válvulas. Por ejemplo, me voy a centrar en el que se ve en la línea de líquido, donde puedo tener una válvula de corte, un filtro, válvulas solenoides, retención, regulación y un corte en un solo concepto, como se está viendo aquí con una ICF 25-6-RA. Es necesario dar los códigos de esa para, por ejemplo, conocer el tipo de cono que está trabajando la válvula de regulación, pero si se fijan, todo el concepto, el gran cuadro de válvula que significaba tener una línea de líquido, nosotros lo podemos reducir a un solo concepto. Lo que particularmente tiene la familia ICF es este módulo que se llama ICFD. Entonces, la utilización de este tipo de válvulas es cambiar el concepto de hielo por sobrepresión, donde a través de una válvula de evacuación regulábamos la presión que tiene que salir desde un evaporador, independiente si el proceso de deshielo se cumplió o no se cumplió. En efecto, es netamente por tiempo, pero no toda la energía que está ingresando como gas caliente al evaporador realmente se transmite
como energía para provocar el deshielo, sino que hay ineficiencias intrínsecas del sistema, por ejemplo, que cuando un evaporador ya no necesite un deshielo, el sistema siga operando, por lo cual ese gas caliente que está ingresando al evaporador es recomprimido cuando vuelve hacia la sala de máquinas. Entonces hay una carga que está recibiendo nuestros compresores que no es necesaria. Lo que nosotros siempre buscamos es que el gas caliente que ingresa al evaporador entregue el total de energía para, el fundamento es deshielar el equipo. Si no necesito deshielar el equipo, perfecto, detén el ingreso de gas caliente para evitar el cortocircuito en la sala de máquinas. Eso lo hace nuestra válvula flotadora, que solamente va a permitir que el gas caliente salga de un evaporador que está en modo de hielo si es que este ha sido condensado en el evaporador, o sea, entregó el total de la energía. Caso contrario, la válvula se va a mantener cerrada. Entonces, es una necesidad de hielar. Ese elemento nosotros no nos podemos obviar, porque cuando nosotros tenemos una superficie que está por debajo del punto de rocío, nosotros tenemos en esa superficie agua líquida. Más aún, cuando esa agua líquida baja por debajo de su punto de congelación, es donde nosotros generamos el hielo. Y el hielo tiene la particularidad de trabajar como un aislante de la superficie de transferencia de calor. Entonces la necesidad de deshielar es intrínseca al sistema de refrigeración que esté por debajo del punto de congelación. Entonces, la intención de mantener una válvula flotadora es que nosotros, cuando hacemos un deshielo, el calor o la energía que se está entregando al evaporador es con ese fin, solamente eliminar el hielo que estuviese opacando el trabajo que tiene la superficie de transferencia de calor. El tema es que el gas caliente por sobrepresión va a actuar, si el evaporador necesita llegar a 6 bar, la válvula de sobrepresión va a trabajar a 6 bar independiente si el gas caliente que ingresó a ese evaporador transfirió la totalidad de la energía. Entonces puedo tener un evaporador que esté completamente cubierto de hielo, donde el gas caliente va a hacer su función de eliminar o deshielar, pero a medida que el proceso de deshielo va concluyendo, el evaporador se encuentra más liviano de hielo, en ese caso necesita menos energía para poder hacer la transferencia. Entonces, si esa energía no se transfiere, ese gas caliente vuelve a la sala de máquinas a través del cuadro de evacuación de manera gaseosa. Un porcentaje minoritario cuando inicia el proceso de deshielo, pero en mayor medida cuando el proceso está terminando. Más aún, cuando los controles son netamente por tiempos y no estamos vigilando si realmente un evaporador es necesario deshielar, es que posiblemente nosotros podamos tener un cortocircuito entre el 40 y el 50% del gas caliente. Si es que tuviésemos un evaporador donde no necesita hacer transferencia de calor hacia lo que es el deshielo. Entonces, la intención de utilizar un sistema de deshielo por drenaje de líquido es que en primera instancia tenemos una reducción del consumo de energía, porque como les comenté, yo evito el cortocircuito del gas caliente en la sala de máquinas debido a que la totalidad del gas caliente que ingresa a un evaporador debe condensarse a través de el evaporador y se mantiene en las válvulas de drenaje del líquido. Si ese gas caliente no logra condensarse, no va a salir del evaporador. Mientras no transfiera su energía, no va a poder deshielar. Mejora el rendimiento de deshielo. En efecto, el evaporador tiende a consumir menos gas caliente porque evito esta recirculación innecesaria. Reduzco también los tiempos de deshielo porque todo el gas caliente que está ingresando al evaporador, independiente de su velocidad, tiene que enfriarse para salir del evaporador. Entonces, si se tiene que enfriar y se tiene que condensar, ese calor que traía el gas caliente pasó hacia lo que fue el sistema de deshielo. Además, puedo hacer una reducción de la carga de amoníaco porque ya la cantidad o flujo que voy a necesitar para poder provocar un deshielo es mucho menor. Mejoran los trabajos en terreno
porque la mayoría de las consultas que nos llegan es cómo controlar la presión de deshielo o cómo, por ejemplo, controlar una CVP o cómo seleccionar una OFB. De hecho, aquí en el portafolio de ICFD van a encontrar un solo tipo de válvula flotadora, porque la válvula flotadora no controla presión, sino que solamente está controlando caudal, independiente si en menor o mayor medida, pero la válvula está diseñada para ello. Entonces, no hay una necesidad, o sí, bien dicho, no hay una necesidad en la cual necesite controlar la presión en la línea de evacuación, sino que la válvula ICFD va a operar dependiendo de la carga de gas caliente que se le esté ingresando al evaporador. Es una aplicación amplia dentro de lo que es nuestro portafolio ICF. De hecho, es totalmente compatible con nuestras ICF 15, 20 y 20 tanto de 4 como de 6 módulos. Y es una aplicación dentro del mismo concepto de la válvula ICF, o sea, nuestro concepto modular. La particularidad es que el diseño de deshielo, por ejemplo, la línea de evacuación, uno siempre debiese estar pendiente de cuánto es la capacidad del evaporador para poder hacer un deshielo y además del título de vapor que va a estar en la salida del cuadro de evacuación. De ahí nosotros podemos determinar si una válvula de sobrepresión va a trabajar en el rango completo o va a trabajar solamente en una cierta parte. Como les dije en un principio, los deshielos tienden a entregar la mayor cantidad de energía hacia el evaporador, por ende la mayor cantidad de gas caliente pasa a condensarse y ese condensado va a pasar por un cuadro de evacuación como refrigerante líquido. En cambio, si yo paso al 15, 20 minutos, el gas caliente que está ingresando a ese evaporador va a trabajar en, ejemplo, 50% líquido, 50% gaseoso. Significa que la válvula de evacuación tiene que estar diseñada para trabajar en ese concepto, 50% líquido, 50% gaseoso. Entonces, hay que buscar una válvula que funcione al principio del gas caliente y al término del gas caliente. Tiene que abarcar toda esa superficie y de repente se vuelve bastante engorroso, dependiendo del tipo de evaporador, qué evaporador es, cuánta carga térmica, qué temperatura tiene. Con ICF de ese concepto se va porque lo que está buscando es hacer un drenaje de líquido. Nuestra válvula puede trabajar hasta 200 kilowatts sin problema y no tenemos la carga mínima, que es lo que normalmente también se le pide a lo que es el concepto de ICS. Es decir, necesito este mínimo de flujo, esta mínima pérdida de carga para que la válvula opere. ICFD, mientras llegue el líquido, la válvula está operando. Entonces se forma una mancomunión entre que es sencillo hacer una instalación y también es sencillo realizar un diseño. Los métodos de deshielo en refrigeración industrial van en dos puntos. La primera es cuando el recurso de energía es de manera externa. De hecho, los deshielos eléctricos aún están operando sobre todo en sistemas pequeños y los deshielos por agua ya prácticamente son restrictivos por los problemas del agua que estamos viviendo hoy en día. De ahí siempre conversábamos que el sistema o el mejor sistema de deshielo para un evaporador era siempre el gas caliente y el gas caliente nosotros lo íbamos trabajando a través de la sobrepresión. Hoy día es bueno tomar la consideración que también existe el drenaje de líquido. Entonces, el deshielo por gas caliente aún existe, de hecho, aún se hacen proyectos con este concepto, pero la intención es poder apoyar a mejorar la eficiencia energética de las plantas. De hecho, una planta que esté operando actualmente por la lógica de sobrepresión también puede traspasarse al sistema de drenaje de líquido, sobre todo aquellos clientes que están buscando una solución eficiente para su consumo de energía. Bueno, aquí hay un concepto que podrían mantener más claro. Cintia, ¿me ayudas con esta pregunta, con esta trivia? Claro que sí. Bueno, en sus pantallas está apareciendo una trivia.
la pregunta es, ¿cuál es la calidad de del refrigerante a la salida del ICFD? La opción 1, 100% líquido. La opción 2, 100% gas. U opción 3, mezcla líquido y gas. En sus pantallas pueden seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta y vamos a esperar un minutito para dar los resultados. Perfecto. Recuerden que ahí en su pantalla está apareciendo una ventana emergente y ustedes pueden seleccionar cualquiera de estas tres opciones, la opción que ustedes crean que es correcta. Muy bien, vamos ahí a ver un poquito cómo van los resultados. Listo, Camilo, en la pantalla están apareciendo los resultados. El 52.4% de nuestros asistentes contestó la opción 3, mezcla líquido y gas. Ya, ahí una precaución, porque la mezcla líquido-gas se da en los sistemas cuando tienen una lógica de sobrepresión o control de presión, que también se le puede denominar. En nuestro portafolio pueden utilizar ICS con CBPM o una OFB para poder hacer el control de la salida del gas caliente, y esta válvula opera por esa lógica. O sea, independiente de si el gas caliente que ingresó al evaporador retira líquido o gas, la válvula no tiene ese pensamiento, no tiene esa lógica. La idea es, tengo la presión suficiente para abrir y la válvula va a abrir. Por eso, la lógica de sobrepresión puede ser líquido, puede ser gas o puede ser mezcla. Las válvulas ISFD lo que buscan es hacer un drenaje de líquido. Así que, independiente de la capacidad de deshielo o el gas caliente que está ingresando hacia el evaporador, ICFD solamente va a abrir cuando tenga líquido, por lo cual la intención de la válvula es que la salida de la válvula sea 100% líquido. Así que muchas gracias ahí a la gente que está atenta, ese 23.8%, porque esa es la respuesta correcta. Bien. Bien, vamos a continuar. Esta es la opción que mantenemos por lógica de sobrepresión. Primero es el modo frío, en el cual yo tengo mi cuadro o mi tren de válvulas, tanto de líquido reciclado como de succión húmeda. Ahora ya lo conocen, que pueden usar nuestra plataforma ICF tanto para los dos trenes de válvulas. Pero cuando yo tengo que hacer el ingreso del modo deshielo, este modo deshielo, aquí vamos a ver la lógica de que una vez que el compresor hace la descarga, mantengo una válvula puede ser en sala de máquinas para nivel común o por cuadro de válvulas o sectorizado, y depende mucho del tipo de proyecto. Es una recomendación utilizar ICS más CBC, en la cual yo voy a mantener la presión constante de alimentación hacia los cuadros de válvula, independiente de lo que está pasando con lo que es sala de máquinas. Entonces me va a hacer la reducción, ejemplo, en las condiciones seguras, de 10.5 bar, reducir la presión a 6 bar para alimentar los evaporadores. De ahí una válvula solenoide va a alimentar el evaporador que se vaya necesitando realizar el deshielo. La intención es tener en cuenta que cuando yo estoy haciendo un deshielo por gas caliente, yo siempre voy a necesitar el tren de gas caliente y el tren de evacuación. Lo que nosotros estamos interviniendo a través de la válvula ICFD es el tren de evacuación.
Bien, entonces, la lógica de sobrepresión es que una válvula en el cuadro de evacuación o en el cuadro de salida del refrigerante en modo deshielo va a controlar netamente por sobrepresión independiente de si ese gas caliente que ingresó al evaporador logró entregar la mayor cantidad de energía. En cambio, el drenaje del líquido va a hacer que el gas caliente que ingresa a un evaporador no va a poder abandonar el equipo a menos que se vuelva líquido en el interior del equipo. Entonces, para comentarles un poco, el deshielo por gas caliente por control de presión es el método más común. De hecho, aún hay muchas plantas instaladas, pero nosotros, o ya como ingenieros, en la parte de ingeniería, tenemos que estar buscando que no solo nuestras plantas sean eficaces, sino que también necesitamos que sean eficientes. Entonces, necesitamos cambiar la lógica de producción a un elemento que tenga una reducción en el consumo de energía, pero que mantengamos la producción como fue el diseño original. Entonces, el deshielo por sobrepresión también es confiable, de fácil uso. De hecho, lo van a encontrar en la mayoría de las condiciones. Pero el problema es que la duración del ciclo de deshielo son regulables por la definición del usuario. O sea, el usuario va a decir, quiero 10 minutos, quiero 15 minutos, quiero 15 minutos de deshielo. O también va a decir, voy a deshielar a 8 bar, a 4 bar, a 6 bar. O sea, es el usuario que finalmente termina interviniendo la válvula y muchas veces te encuentras con sistemas que no están reguladas a la condición inicial. O sea, hay una intervención después del tiempo. O bien, cuando esto está regulado por un PLC externo al personal de la planta, no logran hacer las modificaciones de los tiempos de deshielo. Pedir que un equipo deshiele en menos tiempo es bastante común. Es decir, no, el equipo está deshielando, porque tengo una buena consideración con respecto a las cargas de agua que puede mantener mi sistema. ¿Qué es lo que se encuentra? Que a los 5 minutos es muy probable que un equipo ya esté deshielado. Pero como mi PLC dice que tiene que estar deshielando por 15 minutos, bien, esos 10 minutos que me sobran es un gas de recompresión, porque va a ingresar al evaporador, no se va a condensar, va a volver a sala de máquinas y el compresor lo va a recomprimir. Ahí es un tema de ineficiencia. Cuando yo lo converso por un drenaje de líquido, lo que yo busco es una independencia de lo que el operador pueda regular en la válvula, sino que la válvula va a actuar por el requerimiento de deshielo que realmente necesita el evaporador. Ergo, si tengo gas caliente condensado, perfecto, la válvula lo va a sacar. Si ingresa gas caliente y ese gas caliente no condensa, significa que no hay, por ejemplo, hielo en el evaporador, perfecto, esa válvula se va a mantener cerrada. Con eso evito que este bypass que se está generando a través de un evaporador, cuando pasa a ser una nueva cañería de gas caliente, vuelva ese gas caliente a la sala de máquinas y ese compresor vuelva a recomprimirla. Eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, si ustedes se fijan en el cuadro que está acá, yo mantengo la primera línea de gas caliente, en la cual uso una válvula de regulación de gas caliente que me reduce la presión desde la presión de descarga de los compresores hacia la presión de deshielo. Normalmente es una ICS más una CBC. Y la válvula solenoide que va a estar operando según las necesidades o los tiempos de deshielo o la frecuencia de deshielo. No vamos a tomar el tema tiempo, sino que la frecuencia con la cual se necesita el deshielo. El drenaje de líquido es independiente a lo que está pasando en la presión del evaporador. Entonces, si se fijan en el primer cuadro, les voy a hacer una exageración, si todo el gas caliente que está ingresando por la parte superior, que es el cuadro que se ve ahí, si pasa por un evaporador que no tiene manera de hacer que ese gas caliente condense,
va a ir por la válvula de sobrepresión y en el estanque que se ve ahí abajo, ese es el estanque de recirculado a lo cual está llegando en la sala de máquina. El gas caliente que se mantiene gaseoso, se va a hacer un cortocircuito en este mismo estanque. En cambio, en el drenaje de líquido, como yo tengo que tener 100% líquido en la válvula, ese refrigerante está hábil para continuar el proceso de frío. O sea, es parte amoníaco, energía que yo tomé desde un evaporador, lo moví hacia un sector donde yo realmente lo necesitaba. Entonces, esa es la lógica de poder hacer modificaciones de control de sobrepresión como controles de líquido. Ahora, si nos vamos a referencias a un diagrama de presión y entalpía, el sector de la derecha, vamos a partir por el más común, que es el sistema por sobrepresión. Si se fijan, se nota que la energía que está pasando a través del evaporador se condensa en el evaporador y esa es la energía o la potencia total que le estoy entregando al evaporador para provocar el deshielo. El tema es que si se fijan, al principio de un deshielo, como tengo gran carga de hielo, ese gas caliente se va a condensar. A la salida o al cuadro de evacuación voy a tener 100% líquido, pero a medida que pasa el tiempo, esa consideración cambia. A medida que avanza el tiempo, como no tengo la misma cantidad de hielo que en un principio, ese gas caliente ya no se condensa en su totalidad. Empieza desde el 100%, 90, 80, 60, 50, normalmente con un 50% de título en la evacuación es una buena estrategia para poder hacer un diseño. Pero, de todas formas, tengo un 50% que se está devolviendo hacia la sala de máquina y un 50% de gas que el compresor vuelve a recomprimir. Entonces estoy usando en el fondo un compresor únicamente para mover refrigerante, que no es su función. En cambio, cuando yo en el sector izquierdo, notan el diagrama presión entalpía que lo que hace es un drenaje de líquido, donde la totalidad de la entalpía que tiene el refrigerante al ingresar el evaporador, multiplicado con el caudal que nosotros estamos utilizando, me da la potencia de deshielo. Entonces, a la salida de ese cuadro de válvulas a través de ICFD, siempre estoy considerando un título de vapor cero. O sea, siempre tengo líquido a la salida de una válvula ICFD. Bien, ¿cómo se traduce eso después en temas de energía? Si yo veo la necesidad que tiene un sistema, la primera zona, la zona azul, es la cantidad de energía que necesita un sistema para provocar un deshielo. En el fondo consideren la suma de energía que necesita ese hielo para volverse líquido y esa es la energía que está ahí en el entorno azul. El tema es que si ahora vemos el potencial de ahorro, si se fijan la zona amarilla, eso es porque si la necesidad de deshielar se va a cero, la válvula ICFD se cierra. No hay capacidad de hacer transferencia de energía. Entonces la válvula se cierra, el consumo de gas caliente, no hay consumo de gas caliente porque no tiene hacia dónde circular, no hay diferencial de presión para que el caudal se mueva. Entonces provoca este tema de esta zona provocar un ahorro de energía versus el control de presión que se fijan independiente si el evaporador necesita o no necesita deshielar, la válvula se va a mantener abierta porque su lógica es abrir cuando el evaporador alcanza una cierta presión, normalmente la presión de deshielo. Bien, Cintia, ayúdame con esta nueva trivia. Claro que sí. Ok, bueno, nuevamente tenemos una pregunta, les va a aparecer en su pantalla y la pregunta es, ¿la válvula flotadora controla la presión de deshielo? Opción 1 sí, opción 2 no.
los invitamos ahí a que nos ayuden con su respuesta y vamos a dar igual un minutito para que puedan responder esta pregunta. Muy bien. Camilo, ya estamos viendo los resultados aquí en la pantalla. El 71.4% de nuestros asistentes contestó la opción no y la opción sí, el 28.6%. Perfecto. Mira cómo cambia la atención de nuestro público. Ahora, con la lógica de hacer un control de deshielo por evacuación de líquido, se entiende que esta válvula no controla presión. La válvula no tiene una lógica de operación por presión. Si nos fuéramos a la base, esta válvula funciona por un concepto de densidad. O sea, necesita líquido para que la válvula flotadora se eleve y abra la válvula. Entonces, no hay posibilidades de hacer un control de presión. Y que de hecho eso es importante recalcarlo, porque los clientes que han requerido hacer un retrofit, o sea, decir, ok, voy a cambiar mi sistema de sobrepresión a un sistema energéticamente conveniente, ICFD, se encuentran que realmente están deshielando a la presión de descarga de la sala de máquinas. Entonces ahí hay que ayudarlos, porque uno les dice, es que la válvula de evacuación no es ese concepto. La válvula de evacuación, si llega a 6 bar, se va a abrir. Si tú le ingresas 10 bar, perfecto, 10 bar es como si estuviésemos inflando un balón, lo inflas y cuando llega a 6 bar vas a empezar a liberar ese gas caliente. Entonces uno le dice, hay que poner una válvula, o de hecho siempre debió haber estado una válvula que te regule la presión de entrada hacia los evaporadores. De ahí la lógica puede ser poner una válvula que controle la presión de ingreso de gas de deshielo por evaporador, por sector o por planta. Ahí la lógica la podemos hacer cada uno independiente. Ejemplo de su plan de mantenimiento: si mantengo una válvula central que me controle todos los gas calientes de toda mi planta, si falla esa válvula, no tener problema. O hacerlo por evaporador, que encarece los proyectos, pero es desde el punto de vista de mantenimiento bastante efectivo, porque yo no detengo la producción completa con un tema de deshielo, sino que voy a tener una válvula que está dentro de mi sistema con problemas. Por eso, clientes optan por hacerlo por sectores, o también poner válvulas por ramal de alimentación de gas caliente. Ahí los invito, hay bastante bibliografía y usted puede hacer la investigación dependiendo de dónde le sea más conveniente su plan de trabajo. Bien, entonces, la intención, de hecho, este es un estudio que Danfoss fue sometido a través de la Universidad Danesa de Energía, y se determinó que el ahorro de energía a través de una válvula ICFD es alrededor del 90%. O sea, los consumos de energía, los compresores, porque ya ahora vamos a irnos al elemento que consume energía, es bastante. O sea, ahí se dieron cuenta todos estos problemas que yo les comento. El tema de que los deshielos no están contabilizando o no están siendo diseñados para la real condición de deshielo. Es bastante difícil determinar en cuánto tiempo se va a recargar un evaporador de hielo y en cuánto tiempo va a poder hacer la eliminación de deshielo por el procedimiento de deshielo del evaporador. Entonces, la válvula ICFD está siendo operada, controlada por la necesidad que mantenga el evaporador, no por el concepto de tiempo y tampoco por el concepto de operación. Una válvula ICFD yo la puedo dejar media hora deshilando, pero si no hay
refrigerante líquido de la válvula no va a abrir, entonces no se va a provocar este sistema de recompresión en la sala de máquinas. Y ahí es donde está el tema de eficiencia energética. Entonces, la consulta es, ¿hacia dónde va esta energía? Porque nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que la energía solamente se transforma, o sea, en alguna parte está. Si consideramos un evaporador, o este mismo evaporador que se estudió, que era de 23 kilowatts, en los primeros 17 minutos, el evaporador tenía un consumo de 11 kilowatt hora. A los 25 minutos ya lleva un consumo de 14 kilowatt hora. Si se fijan en los gráficos que están en la parte superior, los porcentajes mayores de pérdida que está trabajando el sistema son entre el 24 y el 38%, que es gas recomprimido en la sala de máquinas, versus lo que yo necesito para deshielar son el gris claro y el rojo oscuro, que va entre el 8% y el 7%. O sea, de mi 100% de energía que estoy aplicando en mi sistema, yo lo único que estoy utilizando es entre el 8 y el 7%. El otro 42% se está viendo en pérdida, en calefaccionar el serpentín, que de hecho es necesario, sobre todo si no tenemos el punto de deshielo. Por ejemplo, un evaporador trabajando a menos 25, hay que calefaccionarlo antes de provocar el deshielo. Versus lo que se puede ver allá abajo, lo que quiero que le tomen razón de ser, es que ese mismo evaporador con ICFD a los 17 minutos lleva 9 kWh consumido por temas de deshielo, y en 25 minutos 10 kWh de energía consumida. O sea, en 25 minutos con un sistema de ICFD está consumiendo lo mismo que el sistema de control preciso, o incluso menor. Está consumiendo menor energía que el sistema de control por presión a los 17 minutos. O sea, la diferencia es bastante. De hecho, con esos 90% que yo les nombré al principio, de aquí viene la justificación. No permita que su compresor trabaje horas extras. En el fondo, si un compresor necesita mantenerse activo por temas de deshielo, es una ineficiencia, porque nosotros en un sistema de refrigeración tenemos energía térmica disponible en los condensadores, siempre está, pero mantener un compresor operativo netamente para poder hacer un deshielo, ejemplo, que necesite mantener el movimiento de este gas caliente y que es recomprimido, ahí hay una ineficiencia de mi sistema, y lo que estoy buscando es que eso no pase. O sea, el gas caliente para deshielar, no para mantener un compresor encendido. Conclusión. El método por drenaje del líquido da varias ventajas. Primero, reduce la salida de gas y la necesidad de recomprimirlos. Garantiza que el condensado de líquido se drena a la presión más baja posible, reduce la carga en el compresor y reduce los costos operativos. El drenaje de líquido demuestra ser el método óptimo para descongelar con gas caliente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias a simple vista de cada equipo? Primero, que en el control por presión a la salida de la evacuación yo mantengo siempre un drenaje de líquido y de gas. Mantengo un cortocircuito en el fondo en el estanque de recirculado de lo que es el gas. Es lo que llamamos el blow-by o el refrigerante recomprimido. Incrementa la carga del compresor y también incrementa el consumo de energía. En cambio, en el drenaje de líquido tengo solamente drenaje de líquido, por lo cual disminuyo el consumo de gas caliente, disminuyo la carga del compresor y también disminuyo el consumo de energía. Entonces, las válvulas ICFD están diseñadas para satisfacer las necesidades de refrigeración actuales y futuras. ¿Cómo funciona esta válvula? Ya vimos los beneficios de mantener o cambiar la lógica de hacer un deshielo, pero ahora es necesario ver cómo lo hace la válvula.
Bien, las válvulas ICFD mantienen solamente su conexión en tres cuartos, o sea, es un solo módulo que es compatible con todas las familias de ICF. Entonces, mantengo el enfoque de ICF y también mantengo el nuevo enfoque de lo que es una válvula flotadora. Entonces, lo que se ve en este sector de acá es la operación interna de la válvula. La válvula es una válvula flotadora, o sea, para poder accionar la apertura de la válvula necesita que el refrigerante esté líquido. Por eso les comentaba que esta válvula trabaja por densidad, no por presión. Entonces, el refrigerante ingresa a través del puerto y alimenta esta gran boya. Cuando el refrigerante se mantiene líquido en este sector, la boya flota. Y cuando flota, libera este líquido o este drenaje y lo envía a través de la succión húmeda. En cambio, si el evaporador no necesita hacer el deshielo, tiene un control, ejemplo, no hay hielo suficiente para la transferencia de calor, no hay quien la reciba del gas caliente, esta válvula se va a mantener hacia abajo porque va a estar completamente llena llena de gas. Entonces, si está llena de gas, la válvula se mantiene cerrada. Esa es la operación que mantiene la válvula. Bien, entonces la capacidad que mantenemos con las ICFD es con una capacidad de evaporación hasta los 200 kilowatts. O sea, prácticamente cualquier sistema está inmerso como solución en una ICFD y es compatible con las versiones 15, 20, tanto de 4 y 6 módulos en lo que es el concepto de ICF. Entonces, hay una conclusión, sí, que a medida que la altura de un evaporador entre el cuadro de válvulas que esté en altura versus el evaporador, hay una disminución de energía, pero eso es fácilmente calculable por Cool Selector. O sea, si yo mantengo las condiciones del Racer, sean 5, 10, 15, lo puedo hacer como solución, o sea, puedo calcular cómo opera. No es que la válvula en sí opere de mala manera, sino que por una condición física, a medida que yo tengo que subir con el refrigerante en estado líquido, también hago una recompresión de ese mismo refrigerante en el evaporador, porque en el fondo tengo que ganarle a la columna de refrigerante que se está generando. Entonces hay una disminución de la capacidad que ICFD pueda trabajar, pero es netamente por una condición física, no es condición de la válvula, netamente. La máxima presión de trabajo, estamos hablando entre los 28 y los 52 bar. Hay un tema de seguridad, o sea, si la válvula en caso de llegase a los 52 bar, la válvula se va a mantener estanca, no hay un peligro, o sea, nuestro portafolio está diseñado para trabajar hasta 52 bar, excepto que como la válvula trabaja por un tema de densidad, necesita ser más el concepto liviano, que necesita ser menos densa que el refrigerante, entonces no es tan robusta como lo que es el cuerpo. Pero de todas formas, para un sistema de amoníaco, hablar de 28 bar máximos, o sea, es muy difícil. Tendría que ser, por ejemplo, un atrapamiento de líquido, en la cual la misma válvula también lo va a escapar. Así que es difícil que puedan llegar a este concepto. Los refrigerantes, la válvula nace para trabajar con amoníaco, pero actualmente también tenemos una condición de trabajar con CO2. De hecho, la válvula de amoníaco aguanta hasta los 28 bar, pero en CO2 aguanta hasta 32. Entonces todavía tengo concepto para poder operar con la válvula, que de hecho es la misma ICF20, pero en este caso va a tener una letra C, porque esa C es porque la válvula flotadora aguanta mayor presión que la válvula de amoníaco. Netamente ese es el concepto. La temperatura del fluido podemos llegar entre los menos 50 y los 50 grados Celsius y la temperatura de almacenaje va entre los menos 30 y los 50 con certificaciones PET, que son las normativas europeas para lo que son los equipos que trabajan con presión. Entonces, el concepto que hablábamos en un inicio es que ese cuadro de evacuación que se ve como ICF 20-4-10-2D1 es el equipo que está reemplazando el cuadro de evacuación por sobrepresión.
De esa manera se ve en una instalación. Entonces, ¿cómo genera esta válvula valor a los instaladores? Primero es que mejora la flexibilidad, ya que el módulo ICFD es compatible con los cuerpos ICF15 e ICF20. Aumenta la eficiencia de la instalación, evitamos el tema de lo que es el cortocircuito de refrigerante en la sala de máquina, disminuye los espacios de inventario debido a su solución compacta. De hecho, van a encontrar también que un repuesto le sirve prácticamente a toda tu planta, entonces puedes reducir incluso los inventarios de repuestos críticos en tu planta. Un módulo ICFD te va a servir para la mayor cantidad de tu planta. Hay mejoras con respecto a la instalación, con respecto a lo que es el rendimiento y el ahorro de energía. Para los proyectos de refrigeración industrial, esta solución está incorporada dentro de lo que es Cool Selector y permite a los contratistas vender una mejor tecnología de congelación a los usuarios finales. Ahora, para el usuario final, hay una reducción del consumo de energía. De hecho, la mayoría de las plantas que están optando, por ejemplo, con una normativa ISO 50001, necesitan hacer controles de energía y cómo reducir su energía. Entonces, ¿dónde van los conceptos mayoritariamente? Variadores de frecuencia, motores de mejor eficiencia energética, pero la planta ya está instalada, o sea, ya tiene una lógica. O sea, yo puedo ingresar con un sistema ICFD a una planta que ya esté operando. No es que yo necesite hacer una reconversión de todo mi sistema. Y ahí van a empezar nuevos problemas. Por ejemplo, si me dicen, no, yo necesito conocer la potencia del evaporador para poder hacer el control o el diseño del nuevo cuadro de evacuación. Le digo, señor, este cuadro ICFD no funciona por sobrepresión. Tengo una capacidad de 200 kilowatts. O sea, el cálculo que va a realizar es prácticamente o solamente por la pérdida que puedo hacer por los raíces. Eso es un levantamiento de terreno. Así que es bastante sencillo poder retirar un tren de evacuación por un tren de evacuación de drenaje de líquido. Libera la capacidad del compresor debido a una menor carga. O sea, como no estoy haciendo este tema de cortocircuito en el estanque de bombeo, ese compresor está realizando el trabajo para el cual fue fundamentado, no hacer el deshielo, sino que cumplir su labor en el sistema de refrigeración. Amplia gama de aplicaciones que abarca desde hasta los 200 kilowatts de capacidad del evaporador y mantiene la flexibilidad de lo que es ICF, tanto 15, 20, de 4 y de 6 módulos. La selección es sencilla, de hecho pueden hacer su trabajo directamente en planta, si ustedes están pensando hacer un trabajo de mantenimiento o un trabajo de actualización de planta de manera interna, y mantengo la calidad de rendimiento que Danfoss nos da en este caso como fabricante. ¿Qué es lo que yo necesito? Y de hecho esto sí que lo necesitan, apúntenlo para poder hacer un estudio de un drenaje de líquido. Primero, que el drenaje de líquido debe estar en la parte inferior del evaporador. O sea, la salida del refrigerante condensado siempre tiene que ser en la parte inferior. Debe considerar las pérdidas de carga. De hecho, esto es común tanto para el de sobrepresión como para el drenaje de líquido, que se debe considerar aquellas pérdidas de carga que puede tener el evaporador de manera interna. Por ejemplo, las boquillas de distribución. Necesito conocerlas. Se recomienda instalar un sifón, cosa de que siempre la única manera que el refrigerante pueda abandonar el evaporador sea de manera líquida, no de manera gaseosa, si no voy a hacer un trabamiento en la válvula innecesario. Tienen que considerar la altura del racer, o sea, el racer me va a mermar la energía que tiene o la capacidad que mantiene la válvula, pero es prácticamente ínfimo, o sea, de 200 kilowatts restarle un 2%, todavía está en la amplia gama de evaporadores que está incluido la mayoría de las instalaciones. El gas caliente tiene que ser regulado desde la línea de gas caliente. O sea, los instaladores o
los usuarios finales que tengan el concepto que el gas caliente se regula a través de la evacuación, eso es un concepto errado. Ustedes lo que están haciendo es decir, ingresar. Si no tienen un control al ingreso del evaporador, lo que ustedes están haciendo es ingresar la presión de descarga de compresores. Esa es la presión que ingresa al evaporador. Ustedes no la notan porque la evacuación, al momento de ustedes hacer la regulación, le están diciendo, igual que si fuese un balón, ustedes lo están inflando y a los 6 bar tiene que estar liberando 6, 8, 4, dependiendo de lo que ustedes tengan como concepto. La recomendación es que si ustedes están realizando un deshielo con gas caliente a través de un drenaje de líquido, regulen la presión de entrada a lo que ustedes están acostumbrados a trabajar. Si usted trabaja con un deshielo a 6 bar, la válvula ICS más una CVC es quien regula la presión de entrada al evaporador y el evaporador no va a subir de esa presión. De ahí la válvula ICFD se va a encargar netamente de trabajar por lo que es las densidades que está manteniendo el refrigerante, o sea, con líquido es la única manera que haga la apertura. Entonces recuerden también que la ICFD no tiene una función de liberación de presión. Entonces, si ustedes consideraban regular la presión de deshielo a través del cuadro de evacuación, ese concepto está errado. Tienen que hacerlo a través de una válvula de entrada hacia el evaporado. Y el otro concepto es que se utilizan las mismas válvulas de sobrepresión. Ejemplo, un cuadro de evacuación de deshielo con una válvula de seguridad en paralelo en caso de que la válvula no logre hacer la abertura. Eso lo tienen que revisar o se tiene que mantener esa condición de uso, tanto sea una válvula BSB de seguridad o puede ser válvulas de sobrepresión como la CDP. Si necesitan mantener mayor bibliografía, en nuestra página está la guía de aplicaciones con respecto a lo que es la ICFD, la guía de instalación, que aparece el concepto de ICF completo y da un módulo para poder hacer referencia a lo que es la ICFD. Ahora, si su estudio va en base a lo que es la eficiencia energética, les recomiendo el white paper de Danfoss, en el cual hablamos de los costos y la efectividad que mantiene un sistema de deshielo. Bien, muchas gracias por mi parte. Esa fue la presentación. Espero si hay consultas. Estoy viendo consultas, ¿sí? Tenemos, mira, bueno, es una consulta. Si trabajamos el flotador por densidad y la densidad cambia según la temperatura de evaporación del refrigerante, entonces, más o menos, ¿a qué temperatura o presión máxima puede llegar a mover la boya? Por ejemplo, si la presión del evaporador sube a 50 bar o 6 bar en NH3, ¿en el deshielo es suficiente densidad para mover la boya? Ya, sí. De hecho, mira, por el tema voy a tomarlo por dos conceptos. El primero es por tema de seguridad. El cuadro ICF o la válvula ICF está diseñada para trabajar a 52 bar. Entonces, si en un caso de emergencia, amoníaco entrampado, hubo un error y te quedó nitrógeno en el interior o un largo, etcétera, que normalmente esos ya son emergencias de amoníaco, créeme que la válvula no va a sufrir una descarga hacia el exterior. Entonces, vamos a resistir una presión máxima de 52 bar. Por temas de seguridad, estamos bien. El segundo concepto es la presión operativa a la cual yo puedo trabajar la válvula. O sea, puede resistir sin deformarse la boya que está en el interior una presión máxima de 28 bar. ¿A qué quiero llegar con esto? O sea, 28 bar para un sistema operativo con amoníaco es irrisorio, no existe. No llegamos a tales presiones. Jamás.
Si es que tu planta está trabajando bien. Los temas de emergencia sí podemos llegar a presiones más altas, pero como te digo, la válvula va a resistir los 52 bar. Ahora, el tema del movimiento de la boya, el amoníaco líquido siempre va a ser más denso que la boya. Siempre se va a mantener en la parte inferior. O sea, el líquido va a mover la boya. Independiente de la temperatura a la cual estés trabajando, la densidad del amoníaco es alta. Entonces, en estado líquido en el fondo. Si a lo que le interesa a la boya, si tú estás trabajando en 5 o 6 bar, pero estás en estado gaseoso, la boya no va a flotar. Pero si estás trabajando en 5 o 6 bar en estado líquido, la boya sí va a flotar. Entonces, ese es el concepto de trabajar por densidad y no por presión. Muchas gracias, Camilo. Tenemos otra pregunta de Jorge y dice, hola, buenos días. ¿Qué pasa con el gas caliente que queda en el evaporador al término del deshielo? Es decir, antes de ingresar el líquido nuevamente. Qué buena pregunta, porque de hecho ahí ustedes están notando, y qué bueno que a Jorge le quedó bien el concepto del tema tiempo. Es decir, perfecto, mi equipo está eficientemente, está controlado por la cantidad de gas caliente que necesita y no por el tiempo que necesita. Si hay un error de que yo le ingresé gas caliente por 15 minutos, pero yo tengo un deshielo en 5 minutos, ese deshielo que entró durante los 10 minutos restantes realmente no es que haya entrado, es un globo. Eso quiero que tengan el concepto. Un globo, un balón en el cual entró el gas caliente y quedó ahí. Recuerda que el concepto que cada vez que va a terminar un deshielo siempre se hace una purga inicial. O sea, la primera válvula que se abre en el sistema es la válvula de succión húmeda. Entonces, en caso de que quede amoníaco, gas caliente, gaseoso en el interior de un evaporador, a través de la lógica de rearmar un evaporador en modo frío, va a ser capaz de retirarlo. Y el gas caliente va a quedar entrampado, es solamente lo que queda como volumen definido en el evaporador. No es que haya seguido en el frío, siempre va a quedar en ese sector. Hay una ayuda también, que si voy a volver un poco hacia atrás para mostrarles el concepto de lo que es la válvula. Si se fijan, arriba aparece un orificio de purga, porque es bien que si bien el equipo puede trabajar con líquido y eso es su mayor operación, existe un drenaje, o en algunos países le llaman desangrado, aquí en Chile mayoritariamente es purga, porque si hay gases en el interior de la boya, va a impedir el ingreso porque se va a mantener en sobrepresión. Créanme que es un orificio, parece un control como si fuese una expansión. Es bastante pequeño. Entonces, en caso de que la válvula se llene de gas, también va a poder hacer ese drenaje de gas caliente, pero es mínimo. Es solamente para tener una seguridad de que la válvula, si queda llena con gas, va a poder también sacar ese gas. Así que ahí una observación, no es que se bloqueó el equipo porque quedó con gas, lo va a retirar. Es más lento, porque eso es un tema de seguridad, no es un tema de operatividad de la válvula. ¿Sí? Muchas gracias, Camilo. Tenemos otra pregunta. Samuel nos dice, ¿el tiempo de vaciado del evaporador en proceso de deshielo seguirá siendo necesario trabajando con la válvula ICFD? Sí, eso es completamente necesario y de hecho yo les voy a dar un concepto es complicado muchas veces de entender de por qué se necesita hacer un vaciado antes de ingresar a un gas caliente y de devolver ese equipo a la operación de modo frío. Cuando un evaporador está bloqueado con hielo, no hay superficie de transferencia de calor. En el fondo tú estás rellenando un evaporador o un estanque, ya dejó de llamarse evaporador, porque no hay cómo transferir energía. Entonces el refrigerante líquido va a quedar ahí entrampado. Si tú inicias el proceso de deshielo, la succión del líquido se cierra. El líquido se cierra primero, segundo se cierra la succión húmeda. ¿Por qué? Porque si hay amoníaco en ese sector y yo dejo de alimentar con refrigerante líquido el evaporador, a través de la válvula de succión húmeda yo puedo hacer un retiro por evaporación de ese líquido.
Y también es recomendable para aquellos evaporadores de gran envergadura, por ejemplo, una válvula de 2 pasos, la válvula ICSH, en la cual me va a permitir controlar el ingreso de gas caliente en 20% y luego al 100% en 2 pasos. El primer gas caliente me va a servir para arrastrar el gas caliente a través de lo que es la succión húmeda, versus lo que estoy haciendo al 100%, que ya es el concepto de realizar el trabajo de deshielo. Entonces, esa válvula, si tú tienes, por ejemplo, una complicación de un evaporador que se inunda con refrigerante líquido, tú puedes tener ese tema de seguridad aparte, pero ya en la línea de gas caliente. Te va a ayudar. Es bueno. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es la materialidad de la válvula y de la boya flotador? Ya, es acero inoxidable, A316L. Así que tenemos ahí, esa es la materialidad de la boya. Es acero inoxidable. Bueno, no tenemos más preguntas, Camilo. Si alguien más tiene alguna pregunta o duda, pues bueno, pónganla aquí en el chat. Vamos a dar unos 10 segunditos más a ver si alguien nos manda una pregunta y si no, ¿te parece que damos por cerrado este tema del día de hoy? Mira, acaban de poner una, nos dice Roy, ¿puedes repetir el modelo de la válvula en 2 etapas para gas caliente? Se llama ICSH. ICSH. Acá lo voy a escribir para que no se le... ICSH. ICSH. Es una válvula que abre en 2 pasos y está diseñada para trabajar con el concepto de gas caliente. La primera apertura es al 20% y la segunda apertura es al 80%. O sea, las dos solenoides accionadas al mismo tiempo te dan el 100% del cuadro de válvula. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, no tenemos más preguntas. Vamos, si gustas, ir cerrando el tema del día de hoy. Y pues bueno, ha sido un tema muy interesante. Aquí pues hemos tenido varias preguntas muy buenas de nuestro público. Entonces, si quieres agregar algo más, Camilo. Bueno, nuestro mundo actualmente está cambiando. De hecho, ya la gente que estamos acostumbrados a trabajar con amoníaco, conocemos que el amoníaco es un refrigerante bastante fiel. O sea, trabaja en condiciones de mal diseño, de mala operación, pero siempre es un concepto que debemos trabajar, pero eso también ha mermado lo que es la eficiencia energética. Entonces, si bien me gusta hablar del concepto de que amoníaco es un muy buen refrigerante, ya nuestras plantas no tienen que ser netamente eficaces. O sea, nuestra producción ya está vista, ya sabemos cómo opera. El punto ahora es cómo conservamos los recursos que tenemos en nuestro planeta, que cada vez son más escasos. Y en este caso es la energía. Considerar que un sistema de refrigeración en una instalación está por sobre el 65% del consumo total. Entonces, si nosotros podemos agregar conceptos de eficiencia energética, en este caso ICFD, para lograr el tema de unos deshielos más eficaces, estamos ayudando desde nuestra perspectiva a hacer una eficiencia energética en nuestro rubro. Muchas gracias, Camilo. Pues bueno, agradecemos mucho tu participación y pues bueno, estaremos ahí teniendo a Camilo en los siguientes webinars que tenemos en esta ola. Y por lo pronto, pues bueno, vamos a cerrar nuestro webinar del día de hoy. Queremos invitarlos a escuchar nuestra nueva temporada, es la temporada número 2 de nuestro podcast Técnicos y Rudos de la Refrigeración. Ya está disponible el episodio 13, es un nuevo episodio, los invitamos ahí a que se suscriban, puedan revisarlo en cualquiera de las plataformas que ustedes puedan escuchar esta pues interesante podcast. También tenemos nuestra revista Solutions, los invitamos a revisar nuestra página web y ahí pueden consultar las diferentes ediciones. La última es la edición 7 y próximamente tendremos la edición 8 con nuevos contenidos para ustedes.
Recuerden también que todos nuestros webinars son grabados y se suben a nuestro canal de YouTube, tanto de México como de Andina Conosur, para que ustedes puedan suscribirse y ver las diferentes pues contenidos que tenemos, no solamente de webinar, lanzamientos de productos, videos sobre diferentes partes técnicas de los productos, nuestras plantas. Entonces suscríbanse y vean pues todo este contenido para ustedes. Está también disponible en nuestros correos de atención a clientes, tanto en México, Colombia, Chile, Argentina y Centroamérica. Cualquier duda o temas que tengan aquí, pues pueden enviarnos un correíto y nuestro equipo va a poder contestarles a través de este medio. Nuestra página de Danfoss Product Store es una página que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí pueden tener diferente información sobre nuestros productos, disponibilidad, precios, información técnica, imágenes de las diferentes soluciones, no solamente de la parte de refrigeración industrial, sino también de drives, de Climate Solutions. Pueden consultarlo aquí. Y por último, pues bueno, recuerden que tenemos ahí nuestras 3 preguntitas para que nos ayuden a respondernos, y nosotros con esa información que nos comparten, pues bueno, vamos a ir trabajando y mejorando para todos ustedes. Esperamos que esta información que compartimos con ustedes durante este tema haya sido de valor, y los invitamos a seguir profesionalizándose en los diferentes contenidos que tenemos para ustedes. Recuerden que tenemos ahí nuestra agenda ya disponible de marzo para que puedan registrarse, y pues bueno, los esperamos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente martes.